Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad es que estamos muy emocionados de estar aquí. Esta es la edición 40 de este festival y no puedo creer que sigamos aquí un poco. Digo, vine por primera vez hace 17, 18 años, entonces de pronto es como muy fuerte pensar que este festival ya lleva 40 años, pero justo para celebrarlo no hay nada mejor que estar rodeado de estas mujeres extraordinarias y hermosísimas que han sido merecedoras en su momento cada una del Mayagüel de Plata. Comienzo por el lado izquierdo, está por supuesto Berta Navarro, una productora fundamental de nuestro cine. A ella, por supuesto, la preceden títulos de películas tan importantes para nuestra cinematografía como Rid México Insurgente, Cabeza de Vaca, Un Embrujo, por supuesto, las películas de Guillermo del Toro, La Invención de Cronos y El Espinazo del Diablo, muchísimos documentales. Bueno, ella es, digamos, como la gran cazadora, digamos, de talentos de este país, la productora más importante que tenemos en México en este momento, ganadora del Premio Nacional de Ciencias y Artes, en fin, un currículum realmente impresionante. Querida Berta, muchas gracias, de verdad, qué honor. Muchas gracias a ti. A mi lado, que no hace falta como ningún tipo de presentación, pues está Ofelia Medina, así que aplausos. Bueno, desde finales de los años 60, con una película llamada Patsy mi amor, otra película llamada Pax, realizada para la Olimpiada de México, hasta, digamos, como películas fundamentales donde su talento ha sido, bueno, verdaderamente excepcional, como Las Buenas Hierbas, por ejemplo, un sinfín de títulos también en televisión. Digo, Ofelia, pues es una actriz verdaderamente notabilísima, una actriz espectacular. Digo, muchos crecimos viéndola por televisión. Yo fui uno de esos espectadores que creció viéndola en Rina. Digo que no sé si eso le haga mucha gracia, pero no, sí le hace gracia. Claro que le hace gracia. Claro, ahí está, inspiración para muchas, que ahora vamos a hablar un poco de eso. Digamos, pues no hace falta decir nada más de Ofelia Medina, que fue homenajeada por acá en la edición número 32 de este festival, que me parece tarde, tendrían que haberlo homenajeado muchísimo antes, pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí, querida Ofelia. A mi lado, pues están con cara muy nerviosa, Arcelia Ramírez, otra actriz que no necesita decir mucho más. Bueno, estamos ante otra generación, efectivamente, de mi lado derecho, de su lado izquierdo, que representa, digamos, como una nueva oleada de actores y actrices que llegaron desde finales de los años 80, principios de los años 90. ¿Quién no se acuerda del Secreto de Romelia, o de La Mujer de Benjamín, o del Paso de Arcelia por películas con Arturo Ripstein, como Así es la vida, Las razones del corazón, La calle de la amargura, y otros títulos notabilísimos que existen en su carrera? Arcelia, además, pues como todas las que están en este momento en este panel, son mujeres extraordinarias, que todoterreno, diría yo, que hacen lo mismo cine, televisión, teatro sin parar, y Arcelia es justamente una de ellas, homenajeada en este festival hace un par de años. Y bueno, finalmente, a manera de spoiler, porque esto va a ocurrir a las 4 de la tarde, en realidad, que platiquemos mucho más ampliamente con ella, está la homenajeada con el Mayagüel de Plata este año, que es Dolores Heredia. De Dolores podría decir montones de cosas el día de hoy, porque tengo su vida aquí ahorita en este momento, porque hicimos un libro que vamos a presentar justo a las 4 de la tarde. Entonces, digamos, bastaría decir que igual que Arcelia, son esas actrices que se formaron en el cine, digamos, haciendo cortos estudiantiles, que no han dejado de hacer cortometrajes y que sin embargo tienen una carrera amplísima de decenas y decenas de películas.
prácticamente casi todas ellas se han presentado aquí en este festival. Como dato curioso, Arcelia, Dolores y Ana Ofelia Murguía son las actrices que más películas han tenido en este festival cuando era muestra y ahora que es festival. En realidad, Dolores ganó, de hecho, el premio de Mejor Actriz un año que tenía 3 películas a concurso aquí en el FIG. Digo, en un solo año tenía 3 películas que estaban concursando en la sección oficial, lo cual habla de su recurrencia y de su enorme presencia siempre maravillosa delante de las cámaras. Bueno, montones de películas, desde Santitos, que quizás sea como su primer clásico, hasta Pedro Páramo, que es de las películas más recientes que hemos visto de ella. Muchísimas gracias, Dolores, y felicidades por este año. Gracias. Ok. Bueno, y yo ya hablé demasiado el día de hoy y a mí me encantaría arrancar con las 4, que las 4 han sido homenajeadas por el festival y justo ese es el pretexto que nos tiene aquí en este mediodía. Si bien lo que queremos es que hablen de sí mismas, a mí me encantaría arrancar con una especie de pequeña provocación, haciendo que esto se convirtiera pues, en un diálogo justamente más entre ustedes que conmigo aquí en medio, y más tarde también con quienes estamos aquí reunidos para platicar con ustedes. Pero me encantaría que empezáramos con cómo se conocieron un poco ustedes, o qué fue lo primero que vieron de la otra, o que supieron, esa es no sé quién, o aquella es tal. ¿Dónde ocurrieron estas cosas? Si fue a través del cine, si fue en un festival como este, ¿dónde fue? Dolores, cuéntanos un poco tú, ¿dónde conociste a Arcelia? ¿Dónde viste a Berta por primera vez? ¿Cómo viste por primera vez como actriz a Ofelia? A ver, venga. Bueno, con Berta, yo me acuerdo cuando hicimos Santitos, que fue el momento en donde la tuve más cerca. No hiciste Santitos, pero es una relación muy entrañable que sé que tiene con Alejandro Springal. Entonces casi familiar y más allá que eso, laboral, profunda. Y entonces yo empecé a enamorarme de Berta, ya conocía otras películas de ella como productora, pero no habíamos tenido ese vínculo, digamos, más humano. Entonces yo conocí mucho de Berta y de su vida, de su humanidad, a través de Alejandro Springal mientras preparábamos Santitos. Y después hicimos Sonora juntas, que fue, jamás voy a olvidar ver a esta mujer ahí en medio del desierto, un desierto y un clima inclemente verdaderamente, y esta mujer maravillosa, guerrera, que nadie podía atreverse a quejarse tantito porque veíamos a nuestra Berta liderando este hermoso rodaje. A la señora Ofelia hay mucha querida hermana del alma. Pero fíjate que yo me acuerdo de haber visto Rina, justamente. Y yo, me acuerdo de ver esta belleza, la hermosura de esos huesos, esa piel, la mirada de Ofelia y su risa, que para mí ha sido siempre, es Ofelia. Es esa risa pícara, misteriosa, es mi bruja mayor, mi maestra, mi todo. Pero además hemos compartido momentos además de lucha social, hemos estado en tantos momentos de la vida, y siempre la veo así, es como mi hermana mayor, y mi hermana mayor así, mayor, la admiro, la quiero, me divierte mucho, me intriga siempre mucho, y mucho más podría decir. Y de esta mujercita, con esta señorona maravillosa, nos conocimos cuando yo llegué todavía con olor a sal en el cuerpo, de La Paz, Baja California, y pues bueno, entré al CUT, hicimos el propedéutico y éramos una bola de loquitas maravillosas, y Arcelia y yo pues nos hicimos carnalitas desde entonces, nos queremos mucho. A Arcelia, además que la admiro profundamente, seguir su carrera, ver las dimensiones, hasta dónde llega como actriz, o sea, sentir escalofríos viéndola en sus trabajos, querernos profundamente. Y además, el primer cortometraje que hice, tú me dirás si sí o si no, pero lo iba a hacer ella, ese cortometraje. Me dijo, maná, es que yo no lo puedo hacer, pero tú ve ya. Y entonces me lo pasó
Y es mucho gracias a ese cortometraje que pues mi vida en el cine pues empezó a andar. Así que le debo mucho, pero muchas alegrías, muchas conversaciones muy hermosas. Es mi hermana también. Bueno, voy a… Querida Berta. Bueno, yo estoy muy feliz de estar aquí con estas tres maravillosas actrices. El nivel actoral de estas tres maravillas es un referente para la calidad del cine que hacemos y yo creo que cada vez estarán más y más presentes como la referencia de las grandes actrices que este país puede hacer y que podemos hacer un gran cine. Y esa es pues lo que yo pienso y lo que estoy segura de que tenemos que mantener ese nivel tan alto en nuestra cinematografía. Gracias. Pero cuéntanos un poquito más, querida Berta, no seas así. ¿Dónde las viste por primera vez? ¿Las viste en alguna película? ¿O fue justo por haber trabajado con ellas que las conociste? Ofelia, por ejemplo, ¿dónde la viste? ¿En el teatro? ¿En una película? ¿En dónde? Sí, bueno, yo seguí mucho en la vida más, sí. Hemos entretejido una amistad muy, muy profunda y afortunadamente nos vemos bastante seguido. Y bueno, esa es también una cuestión muy maravillosa que es la amistad, ¿no? Y bueno, de lo demás, haber trabajado contigo y solo con ella, pero que he admirado muchísimo el trabajo de cada uno. Entonces, bueno, pues yo como productora siempre ando buscando el talento y el talento ha estado ahí rodeando. Gracias. Querida Arcelia. Bueno, empiezo por Berta Navarro, que las primeras veces que conviví con ella, que la conocí, fue justamente yo creo que en este festival, Berta. Y por supuesto que conocí su trabajo en las películas de Guillermo, La invención de Cronos, El Espinazo, que me encantó, El laberinto del fauno. También somos parte de la miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y somos miembros del patronato de este festival también desde que el patronato se inició para defender lo que en aquel entonces era una muestra de cine mexicano. Se hizo el patronato y ahí nos tocó. Pero todo esto lo digo porque ahí he tenido la oportunidad de escuchar sus opiniones, sus posturas frente al cine, frente a la vida, y he podido conocer a la profesional y a la persona de una manera cabal y ha sido un privilegio. Y bueno, también en algún momento me convocó porque también, además de todo lo que hace, se ha dedicado a la formación, a la pedagogía, y entonces organizaba unos cursos maravillosos y alguna vez me convocó para participar, en fin, una interlocución fundamental. A mi querida Ofelia Medina, bueno, la conozco desde niña por su trabajo fundamentalmente en la televisión, por Rina y todo eso, pero voy a confesar algunas cosas. Cuando era niña, mi hermana, que me lleva muy poquito, y yo jugábamos a que estábamos en un orfanato,
Y entonces, y ella tenía sus papás, que eran Gloria Gaynor y Barry White, y que la dejaban ahí porque trabajaban mucho, y yo también tenía mis hermanas que me dejaban en el orfanato porque trabajaban mucho y eran María Medina y Ofelia Medina. Así que eran mis hermanas. Entonces, Ofelia, además, hemos trabajado juntas. Alguna vez hicimos un unitario en donde era mi mamá y somos amigas. Ha habido como un cariño, una interlocución también increíble con Ofelia. Y también voy a decir algo que me pasó cuando entré al CUT. Vaya, yo empecé a ver teatro en realidad cuando decidí ser actriz, que iba a estudiar comunicación y en ciencias políticas tomé un curso de actuación inmediatamente que estaba yo en el CUT, estaba en la UNAM ya y estaba en el CCH Sur, y dije yo quiero entrar a la escuela de actuación de la universidad, al CUT, y ya llegué y te sometes a un montón de procesos de selección y entre ellos era una entrevista y cuando me dijeron ¿a qué actriz admiras? Y tus referentes eran importantes para que entraras a la escuela y yo dije, yo admiro a Ofelia Medina, que además era mi hermana. Entonces tengo una relación muy hermosa con Ofelia. Y Dolores, pues eso somos pares de la escuela, entramos a la misma escuela, hicimos ese propedéutico, hicimos parte del primer año de formación. Era una mujer, bueno, por supuesto, pero desde entonces era así deslumbraba ahí el CUT a su paso y después se fue y también se fue de México también mucho tiempo, pero cuando hemos estado en México y nos hemos visto y hemos desarrollado una amistad, muchos intercambios, muchas conversaciones, complicidad, también somos parte de la academia y también escuchar su elocuencia, su compromiso, su postura en la vida, ver su trabajo, acompañar su evolución, pues ha sido muy enriquecedor. Así que es eso, como decimos, hermana, ella no terminó el CUT por su vida, su camino que se fue por otro lado, pero toda nuestra generación, pues somos esta hermandad y estamos muy cerca. Querida Ofelia, por favor. Buenas las tengan y mejor las pasen todos ustedes. Muchas gracias por su presencia. Es asombroso ver cuántos amigos nos vinieron a ver, a oír así. Gracias, gracias, gracias a la universidad, al festival, por tener estos espacios, por abrir estas posibilidades de cercanía. Y yo estoy también muy contenta hoy. Hay pocas razones en estos días, ¿verdad?, para estar contentos. Hay guerras y matanzas y genocidios y tanta chingadera. Pero bueno, hoy estamos contentas. Hoy celebramos que el festival sigue vivo y coleando, que Berta en el 2008 ganó el Mayagüel. Yo en el 17, tú en el 24, 23 y Dolores el 25. Entonces 20 años no es nada. El amor al cine, a nuestra lucha también, porque el cine que hacemos es el cine que refleja nuestra sociedad, nuestros conflictos, nuestras dificultades, y a veces hacemos otros más divertidos, pero
a Berta la conozco de toda la vida, así de siempre. Yo creo que cuando Reed, ¿no? Porque tenemos, sí, tenemos amistades y familia en común. Y cuando estaban haciendo Reed México Insurgente, yo dije, ahí es donde tenemos que estar. Paul Leduc, ¿verdad? Un aplauso para Paul Leduc, por favor. Que bueno, con Berta siguen haciendo genios, ¿verdad? Está Valentina Leduc, que es también nuestra hija, y acaba de debutar como directora en una película sobre los zapatistas, y donde hemos estado, ¿verdad? Todas nosotras, allá en Chiapas, es donde nos llenamos de energía para venirla a gastar en el cine. No, no es cierto. Entonces, y bueno, a Berta de toda la vida y a Dolores desde que apareció en nuestro cine y bueno, en nuestro teatro, ¿verdad? Fue así como zoom. ¿Quién es ese ser lleno de luz, de fuerza, de talento, de verdad femenina? Y bueno, Arcelia más o menos igual, al mismo tiempo que las vi siempre como mis hermanitas. Y Berta y yo somos las hermanas mayores y las hermanitas. Y si me pudieran regalar un poco de agua sería yo muy feliz, porque con el aire acondicionado se seca todo, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias Roberto por ponernos esta primera pregunta para que se demuestre nuestra familiaridad. Y eso es algo que estamos muy orgullosas de, pese a todo y a tantas provocaciones para separarnos, para no seguir unidos como en este ideal. Aquí estamos, seguimos, viva la vida, viva la lucha, viva el cine. Gracias, Festival Internacional de Cine de Guadalajara, en Guadalajara, que nos da este gozo de estar juntos con ustedes esta tarde. Bueno, quisiera arrancar justamente. ¡Ay! Ok, quisiera hacer eco. Bueno, quisiera hacer eco justamente a algo que acaba de decir nuestra querida Ofelia Medina en torno a lo que las causas sociales significan. Se lo he dicho públicamente y no me cansaré de agradecérselo como mexicano y como ciudadano, cómo poner, digamos, el trabajo artístico, una vida, digamos, pública en términos que viene de la televisión, que viene del cine, que viene del teatro, y vincular, digamos, como ese trabajo también con causas sociales que han sido importantísimas en este país, pues, ¿no? Y me parece que Ofelia es uno de los grandes ejemplos de eso, pero afortunadamente en esta mesa prácticamente todas han hecho algo muy similar. Y a mí me gustaría, querido Ofelia, ya que estamos contigo, justamente que nos cuentes un poco eso, o sea, cómo decides, o sea, que más allá de decir, bueno, yo soy actriz y me dedico a los medios y hago estas cosas, ¿cómo puedes decir, más allá de ser actriz, hay muchas otras cosas que me importan y quiero hablar de ellas? No, es que yo no soy actriz. Yo soy una mujer que ahí está,
en este momento y que mi vida no fue así de soy actriz y ahora me voy a ir a Chiapas. No, he sido una persona que ha ido de la manifestación al ensayo, de la protesta en la refinería a otro ensayo. Entonces, no soy actriz y activista, soy Ofelia que se pone donde más le gusta. Y ahí vamos campechaneando, ¿verdad? Acabamos de regresar de Chiapas y aquí estamos gozando de este momento creativo, artístico. Entonces, yo no dejé nunca nada por nada, sino tengo los tacones y las botas y los guaraches ahora. Ahí están, se cambia uno de guaraches y le da lo que se da. Claro, hay que venirse a maquillar y peinar y estar acá todas muy acá, pero pues eso también es divertido. Querida Dolores, tú que también has estado muy cerca, aplausos, que también has estado muy cerca de un activismo muy público. Es que sí es excepcional. Uno podría pensar que todos los actores tienen diversas causas por las que luchan hoy desde sus redes sociales, etcétera, pero realmente no. Si nos ponemos a pensar, o sea, realmente estamos aquí ante mujeres muy excepcionales que han puesto su voz, una voz potente y poderosa, digamos, lograda en los medios a través justamente como el trabajo que realizan artístico al servicio de causas que les interesan. Y eso es algo que sí, en tu caso es muy claro, Dolores, o sea, te has manifestado públicamente, digo, a favor de determinadas cosas, participas en espectáculos o en protestas o haces películas también en función de lo que ideológicamente te dicen esos proyectos. Cuéntanos un poco en qué momento decides que tu voz puede resonar no solamente más allá de tu trabajo artístico. Pues es que no hubo un momento, yo creo que desde muy niña, desde que a los 7 años le dije a mi mamá, yo un día me voy a ir de esta casa. Dije, me recuerdo a mí misma y mi madre me lo repitió, es que estaba a los 7 años, cabrona, me decía. Era sinaloense mi madre, pues, ¿no? Fue más bien, yo creo que la naturalidad para mí de poder no hacerme líos en la cabeza para decir lo que pienso y tener disfrutar la congruencia. Yo doy un paso y es ese paso porque lo quiero dar, porque me nace, porque me lo voy a gozar y porque ese paso no solo significa algo para mí, porque toda mi vida, y seguramente gracias a que vengo de una familia muy grande que aprendí a pensar en comunidad, a no pensar para mi beneficio, sino lo que a mí yo creía que era bueno, tenía que tener una repercusión en todo lo que me estaba alrededor. Y crecí en una familia con muchas dificultades económicas. También eso se despierta otra cosa en donde uno no empieza, nunca me llené, ni tuve una familia que me llenara de resentimiento. Crecí en un ambiente de amor y de mucha alegría y de optimismo. Por lo tanto, se van sumando hilos en donde yo no soy una activista, la palabra incluso activista, yo nunca he encajado en eso. Yo soy una persona que pretende ser congruente, que pienso en comunidad y que sí quiero, es más, a todos se los recomendaría, tenemos que cambiar el mundo, mejorarlo, pensar, imaginar el futuro, imaginar un futuro hermoso todos los días, en cualquier situación de nuestra vida. Y eso baña todo lo demás. También por eso me relaciono de una manera así con mi trabajo. Yo no lo hablo de que yo trabajo de esto, vivo, me alimento del cine, amo el cine, es mi lugar feliz, pero mi casa es mi lugar feliz, los ojos de mi hija es mi lugar feliz y todo eso para mí es político. Ahí hacemos política y ahí estamos cambiando el mundo. Entonces es un tejido muy grande.
Querida Berta, hay un momento de tu carrera donde en uno de los momentos más neurálgicos, digamos, de lo que está ocurriendo en Centroamérica, tú decides irte allá, pues, ¿no? A documentar justamente lo que está pasando. Y me parece un momento muy significativo de tu carrera. Si pensamos en ti y quisiéramos recordarte solamente por las películas de Guillermo del Toro y vampiros y fantasía, o una película tan excepcional como Cabeza de Vaca, que es pues, la reelaboración, digamos, como de la conquista de este país, uno no podría imaginarse que también estuviste documentando movimientos sociales de enorme importancia para América. ¿Qué es lo que te lleva a ti justamente a hacer eso en ese momento? Pues para mí la experiencia de que yo me inicio en los 70s, son momentos muy álgidos en todas partes, ¿no? Y sobre todo en América Latina. Entonces, pues yo me siento que soy la joven de esa época, comprometida, y para mí era como que la lucha era en contra del no se puede. Que esto no se puede, que el otro no se… No. Y bueno, empecé a hacer mi primer película en los 70 con Poledoc. Y luego, pues, estaban las luchas en Nicaragua, en El Salvador, y me fui a filmar justamente a registrar esas luchas. Y en Nicaragua entramos caminando por Honduras. Nunca en mi vida había caminado tanto. Y bueno, estuve presente en esa Nicaragua. Ahora, por desgracia, es un horror. Es una enorme traición a lo que fue, a ese ideal. Y también estaba en El Salvador sucediendo muchas cosas. Entonces, bueno, yo fui esa joven de mi época, comprometida, y hacer cine siempre fue también una convicción de una lucha por hacer un cine de alto nivel de calidad, y que sí se puede y que somos capaces de hacer un gran cine. Y bueno, ya me dediqué completamente a hacer esa lucha por el cine, ¿no? Y pues aún sigo ahí. Ya viejita, pero sigo. Ok. Querida Arcelia, ¿cómo sientes que se manifiesta justamente un compromiso social y político en los proyectos que eliges hacer? Digo, me gusta mucho esto que decía Dolores respecto a esta cualquier decisión, digamos, que tomas en términos profesionales que tiene una intención política, finalmente, pues, ¿no? Y pienso en cómo la intimidad puede también volverse algo político, la intimidad mostrada en el cine, o, digamos, o determinado tipo de historias que te llevan como hacia allá. Sí, yo también estoy de acuerdo con esta idea de que cuando nos cuestionamos la condición humana a través de un proyecto, de una historia, estamos haciendo política y estamos intentando o estamos cambiando el mundo, que yo creo profundamente en que el arte y la cultura son los vehículos más eficaces para cambiar el mundo, porque nos cambian a nosotros como personas y nos ayudan a entender quiénes somos, nos humanizan. Pero he tenido también el privilegio de que han llegado a mis manos proyectos en donde
la realidad nos ha acotado y que, por ejemplo, un proyecto que surgió en Casa del Teatro que se llamó Teatro Clandestino, cuando en aquel año tremendo en donde se explotó la guerra en Chiapas y surgió un personaje tan emblemático y tan mítico y tan estupendo como el subcomandante Marcos, cuando vino la crisis económica del 94, etcétera. Fueron años en donde la realidad nos rebasó y Casa del Teatro respondió con varias obras emergentes en donde hablábamos de esa realidad y Vicente Leñero me dijo: Arcelia, acabo de escribir una obra que se llama Todos somos Marcos y quiero que tú hagas el personaje de la chava que llegaba emocionadísima después de la manifestación a conversar con su marido, que era Álvaro Guerrero, que es un actor al que yo adoro y en ese momento adoraba. E hicimos este proyecto que hablaba de esta realidad, de estas dos grandes posturas que dividían a la población mexicana. Era una obra muy inteligente y maravillosa. Después con Álvaro Guerrero, muchísimos años después, hicimos La Civil, que habla de todas las madres que en este país están buscando a sus hijos y que es una realidad inadmisible, que es una herida profunda que está ahí y que sentíamos una enorme responsabilidad para darle voz a este problema tan tremendo. También, por ejemplo, hice Perfume de Violetas, que hablaba sobre las violaciones y los abusos en un ámbito como de la secundaria, de las chicas adolescentes en México, que cuando estrenamos la película, no sé si la estrenamos aquí o la estrenamos en Morelia, no me acuerdo bien, pero cuando… Aquí, ¿verdad? Sí. Cuando estrenamos aquí la película, o no sé si la estrenamos en Acapulco, de hecho, que en ese año se estrenó Perfume de Violetas y Así es la vida. Y el público fue una catarsis muy tremenda, porque en el Q&A, que eso es lo que es maravilloso de los festivales y lo que decíamos el otro día, que hay que defender estos espacios porque es donde tenemos la oportunidad de conversar con el público. En el teatro estamos ahí, es la presencia viva del espectador y el actor en ese momento único, irrepetible, ritual que no se va a salir de nuestros corazones. Pero en el cine no tenemos ese chance todo el tiempo más que en estos espacios de los festivales. Por eso, bravo el festival y todos los festivales, y que siempre tengan todo el apoyo para subsistir. Pero lo que decíamos, que en ese Q&A de Perfume de Violetas, muchísimas mujeres estaban llorando y el Q&A se volvió una catarsis en donde las mujeres decían: yo fui la única que me salvé de toda mi comunidad, de toda mi colonia. Nos fuimos al baño así a hacer pipí, no sé qué, y las mujeres nos abrazaron a Marisa y a mí para decirnos que gracias por hablar de esto y por poner el tema sobre la mesa. En fin, no sé, pienso también en la película que se estrena el miércoles, que se llama Cocodrilos, de Javier Velasco, que hablamos sobre la tremenda realidad de este país, que es la violencia a los periodistas y a la libertad de expresión. Entonces, me siento siempre muy contenta, muy satisfecha de poder participar en proyectos que intentan incidir en problemas de la sociedad y en problemas sociales de los que hay que hablar, y que… Vaya, la idea es como hablar, reflexionar y encontrar como una mejor manera de funcionar en esta vida. Okay.
Vayan, es el miércoles a la 1, Cocodrilos. Bueno, ahora justo que estamos hablando con Arcelia de películas, pienso en cómo un festival, los festivales en general, pero particularmente este, ha sido un festival donde hemos visto debuts importantísimos de cineastas que después han continuado carreras o debuts importantísimos de cineastas que tampoco han conseguido demasiado, pero que tal vez su primera película fue una película muy notable. Y me gustaría hacer una ronda justo sobre las óperas primas. Quizás mucha de la gente que está aquí esté preparando como un proyecto de largometraje o su primer cortometraje o algo así. Y un poco me gustaría, tú que debutaste justamente en dos óperas primas importantísimas como El secreto de Romelia o La mujer de Benjamín, ¿no? Que son películas ineludibles, digamos, de la historia de nuestro cine. ¿Qué es lo que esperas, digamos, de un director de ópera prima que sabes que no tiene tanta experiencia o tantas horas en un set, pues, ¿no? Y que ha seguido haciendo cortos y óperas primas de mucha gente y las vas a seguir haciendo? Bueno, tuve el privilegio de trabajar en el CCC, en el proyecto de óperas primas, de hacer la primera y la segunda, que fueron La mujer de Benjamín y, bueno, primero El secreto de Romelia y después La mujer de Benjamín, e inaugurar ese proyecto, que es un proyecto también que además de que es la oportunidad que se le da a los egresados de hacer sus primeras películas, también es un proyecto pedagógico que inserta a los alumnos que están en ese momento en la escuela a trabajar en una producción profesional, ¿no? Sin duda fue el inicio y lo que marcó la línea de trabajo que yo quería seguir, que es muy importante, creo, en ese momento entender hacia dónde quieres conducir tu carrera. Y bueno, después, pues La Civil era una ópera prima de ficción. Cocodrilos es una ópera prima de ficción. Bueno, muchísimas han estado ahí, Potosí, me acuerdo muy bien. Pero a la hora de que dices, ¿qué esperas? Pues nada, yo leo un guión, o sea, me conduzco como lo que uno hace, que es leer primero un guión, es decir, el primer acercamiento es con la historia, con el personaje, con el contenido, con el tema. Eso ahí pues tiene que decirme cosas, tiene que ser algo pues nutrido y así, pero cuando es algo frágil así, pues hay una conversación con el director y ahí luego te vas dando cuenta cuál es su visión, cómo quiere abordar la historia, cuál es su punto de vista, cuáles son sus referentes, en fin, hay como esa conversación que es muy importante también, y luego de qué persona se va a rodear, que por ejemplo en Potosí lo pienso, ¿no? Porque fue muy lindo, que aquí está Fabiola Peña, que no me dejará mentir, que suspendí las respuestas y todavía no, porque decía, bueno, la película era una historia muy fuerte que hablaba sobre la violencia, también una película que hablaba sobre la situación del momento que era la guerra contra el narcotráfico, y le pasaban miles de cosas a mi personaje. Dije, ¿quién me va a dirigir? Bueno, y el director, Alfredo Castruita, pues era como Carlos Carrera, que casi no hablaba, que casi no decía nada, monosílabos así, no había manera de entender qué onda, ¿no? Y de repente, en la primera lectura, hay un equipo de actores ahí que todos nos convenció el asunto del que íbamos a hablar y el compromiso con esa realidad. Y era un reparto tan estupendo que yo dije, bueno, al baile, si voy a bailar con estos colegas maravillosos, voy a decir que sí. Y ya le dije a Fabiola, di que sí. Y entonces resultó un súper director de actores, Alfredo Castruita. Entonces, claro, es un riesgo, pero esos también son los proyectos que a mí me interesan, esos riesgos de decir, bueno, también La Civil no había demasiado riesgo, era un guión potentísimo y un proyecto avalado por los hermanos Dardenne, por Christian Mungiu y ella, su documental era divino. Entonces, bueno, pero así cuando hay proyectos que no sabes muy bien, pero hay una intuición en donde hay una historia que te dice cosas,
vamos, vamos. Y hay que, también lo que me interesa es tener una relación horizontal con el director que está haciendo su ópera prima. Nunca me parece que es ridículo ponerte arriba o, ¿no?, por encima de, porque tienes experiencia. No, no, no. Inmediatamente establezco una relación horizontal de complicidad, de comunicación y de trabajo responsable, y han llegado a buen puerto y he sido muy feliz y seré muy feliz de hacer todas las óperas primas y los cortometrajes posibles. Ofelia, a ti también te tocó, digamos, debutar en óperas primas, digamos, o sea, la ópera prima de Manuel Michel, que era su primer largometraje, la ópera prima de Sergio Oljovich, que era Muñeca Reina en su momento, es decir, acompañaste también como esa gente cercana a tu generación como actriz, pues, ¿no? Y sí, igual que Arcelia, es un gran privilegio, un placer trabajar con jóvenes que hacen su primera película y lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo, y porque ahí uno aprende mucho. Yo siento que cuando un director es su primera dirección, nosotros aprendemos de él y ellos de nosotros. Entonces yo tengo también hace bastantes años que doy clase a jóvenes que quieren ser directores de dirección de actores, porque aprenden la técnica, aprenden muchas cosas, pero no aprendemos la manera de tratar a los actores, que somos pues personas un poco raras a veces. Entonces, ha sido para mí muy enriquecedor. He dado este taller en Cuba, en Los Ángeles, en algunas ocasiones en México, de eso, de dirección de jóvenes que aprendan a dirigirnos, porque, bueno, nosotros padecimos algunos directores que de verdad antiguamente, como en muchos ámbitos, había otra manera de proceder y hubo algunas ocasiones en que hasta humillada me sentí por algún director, voy a decir su nombre, Roberto Gabaldón, que era una bestia. Digo, nos trataban así: a ver, niña, párate ahí, sí, no, en la luz, pero puta, ¿en cuál luz, verdad? Y una vez yo tenía que hacer una escena así, cargando una cubeta, era yo muy joven y era el Manzanillo, un sol que nos estaba matando. Entonces él me dijo: das 4 pasos y empiezas a llorar. A ver, una motivacioncita, ¿no? Digo. Era Figuras de Arena. ¿Eh? Figuras de Arena. Figuras de Arena. Ajá. Y sácatelas. Entonces, sí lo logré. Yo logré llorar a los 4 pasos, pero de indignación, de coraje Bueno, sí, entonces, sí, qué bueno que las nuevas generaciones ya tienen otra. Berta está haciendo una labor muy importante también educativa hacia los y los talleres. Entonces es muy necesario que cambiemos esta dictadura, ¿verdad? Porque muchos directores de cuando yo empecé eran dictadores, no, y ahora ya hay otra nueva manera de trabajar, que más evolucionada, y además, porque eso yo quiero decir también, el cine, de que cuando yo empecé, mi primera película fue La Paz, que fue para la Olimpiada del 68, y la filmamos antes. Y cuando yo hice esa película, no había mujeres detrás de las cámaras, no había. Ninguna fotógrafa, ninguna iluminador. Y hoy, así qué placer decir que el cine mexicano es un cine femenino.
y que la visión de las mujeres que había sido completamente echada para atrás, ¿verdad? No, las películas son muy buenas, pero eran lo que les pasaba a los señores. Y ahí las otras nomás llorábamos y ahí andamos atrás los rincones, llora que llora. Y ahora, ahora, viva el cine femenino. Querida Dolores, igual has hecho óperas primas muy notables como En el aire de Juan Carlos de Jaca, con Roberto Schneider hiciste Dos crímenes, es decir, y también un montón de cortometrajes, digamos, de pronto, que no tantos, o sea, Santitos era una ópera prima de Alejandro Springal, que están aquí, se van a exhibir, la mayor parte de ellas en el festival, anuncio, ya que Arcel hizo su anuncio, de Cocodrilos, vayan a verla. Cuéntanos un poco tu experiencia justamente trabajando con directores, que esto es su primera película. Bueno, tuve esa suerte, por ejemplo, encontrarme con Roberto Schneider o con Alejandro Springal, que de verdad cabezas muy estructuradas, con una planeación increíble, con todo lo que después sucede en un rodaje y que los imprevistos y los dineros, ¿verdad? Pero eran dos inteligencias realmente y sensibilidades increíbles, entonces casi no se sentía esa sangre caliente, hirviendo de la juventud. No, yo siempre digo como cuando pues haces el amor por primera vez con un chavo que nunca lo ha hecho, ¿no? O sea, si ahí tiene una belleza, ¿no? La fuerza y ahí quiere poner todo lo que es y se le va a ir la vida. Tiene su belleza, pero también recuerdo de muchas situaciones en donde estar a las 3 de la mañana cubierta completamente de barro hasta acá, metida en un hoyo, una mesa que le habían hecho un hoyo, yo allí, y los chicos, no, pero es que, ¿dónde habíamos dicho? Acá, ¿no? Mejor tiramos para acá, mira, y yo, oye, Gonzalo, no tardaron muchísimo, no voy a mover un músculo, era así de, muchachos, no me oían, no, ¿sabes qué? Hoy mejor acá, y hacemos un dolicito, y estos hijos de la madre, yo ahí dije, se están pasando. Pero hace parte de todo eso, pues, ¿no? Bueno, yo había aceptado y yo sabía que me iban a embarrar. Ni modo. Pero después fui pensando, me vas a llenar, ¿cuánta sangre va a haber? Ok, ¿en cuánto tiempo vas a filmar la escena de la sangre? ¿Con qué vas a hacer la sangre, mijo? Porque a veces de chocolate, con mielecita, me tiene que gustar porque ya sé que voy a estar horas mientras ellos están pensando dónde van a cambiar su… Estoy un poco exagerando, pero tiene que ver con todo eso que muchas veces uno… ¿Sabes qué es eso? Los directores, sí, se llevan todas las… Pero los directores, ¿cuánto te gusta? 10, 15 películas… Y nosotras estamos muchísimas veces en el set, muchísimas veces. Hemos levantado el telón cientos de veces y la mayoría somos muy curiosos, entonces nos estamos asomando también al cómo se hace cada cosa. Estamos allí, sí estamos aprendiendo. Lo cierto es que a los actores no se nos permite muchísimo traspasar ciertas zonas que teóricamente solo corresponden al actor. Y yo considero que de los bichos que están en un set o en un escenario, los que más conocen de todo somos nosotros. Ni modo. Entonces creo, digo todo esto no por poner un área sobre la otra, sino podría haber una confianza mayor en lo que los actores vamos aprendiendo de estar tantas veces allí, de estar soportando en el mejor sentido, tomándole la mano a otro, muchas veces está jalando los cables, tomando en cuenta, estamos observante, porque nuestro trabajo tiene que ver con eso, con la observación y con la rendición, nos entregamos. Son una serie de cosas que hacen parte de nuestra naturaleza. Entonces, creo que puede todavía agrandarse la confianza.
agrandarse de verdad, porque nosotros tenemos esta tendencia a aceptarlo todo y somos, y yo lo digo siempre, somos las figuras que más nos adaptamos. Aprendemos a adaptarnos y lo hacemos con gran naturalidad. Cada director trae su mundo, su propio lenguaje, su humor, su manera, el set, el traje, el vestido, y a todo nos vamos a adaptar, porque nuestra cara y nuestros ojos tienen que estar allí, proyectando algo, diciendo algo, traspasando el tiempo. Y muchas veces se olvida todo eso que tiene que ver con nuestro oficio. Y generalmente con quien hace una ópera prima y no trae un sustento, una elaboración de proyecto, pues llega solo con esa pasión de quiero hacer mi película como de lugar. No importa si es tu primera película, si tú es tu primer cortometraje y tu cortometraje va a durar 1 minuto. Yo sí, y cada vez más, deseo, propongo, sugiero, exijo mucha preparación. Y eso es una forma también de respeto al otro, a todos. No hay nadie que esté por encima del otro. Entonces ahí se abren y se destapan maravillas, pues creo. Muy bien. Querida Berta, si hay alguien que ha apoyado las óperas primas, y bastaría citar la delgada línea amarilla de Celso García, Cosas insignificantes de Andrea Martínez Crowther, por supuesto la ópera prima de ficción de Nicolás Echavarría, Cabeza de Vaca, o Cronos de Guillermo del Toro, pues eres tú. Así que cuéntanos, ¿qué esperas en una ópera prima? ¿Qué es lo que te hace decir, voy a apostar por este director que solo ha hecho unos cortos, o un corto, o solo tiene este guión fantástico, o qué? ¿Qué es lo que te dice tu olfato que tienes que seguir? Pues para mí lo primero es que el guión me atrape, ¿no? Que la historia sea como hay que contar esta historia, ¿no? Y ese es el primer paso que es tan importante, ¿no? A partir de ahí, pues tomo la decisión de vamos adelante, ¿no? Y que todos participamos en la calidad de una película. Es decir, somos muchísimas las gentes que estamos ahí. Y todos ponemos nuestro granito de arena. Y para mí, justamente la historia y el guión es lo primero que me tiene que atrapar. Y a partir de ahí yo también justamente hice los talleres de guión, el principio, basado en los talleres del Sundance. Y es ahí donde yo empecé también a ver, a leer, a ver qué estaba pasando y me nutría, ¿no? Como productora yo empezaba a buscar el talento también a través de las lecturas de guión y de los talleres y esa fue como mi manera también de abordar nuevos proyectos, ¿no? Y en Cabeza de Vaca, que me encantó, es una película que visualmente es potentísima. Ahí trabajé con mi hermano Guillermo Navarro como fotógrafo. Y ahí conocí a Guillermo del Toro, que estaba haciendo el maquillaje de todas las tribus que pasan por ahí. Porque él se fue a estudiar a Nueva York maquillaje, porque sabía que lo que él quería hacer tenía que ver mucho también en
en los personajes cómo podían variar con el maquillaje. Y ahí me presentó su guión de Cronos y me encantó. Y bueno, pues así he ido como tejiendo la búsqueda de los proyectos en los que me voy a involucrar, ¿no? Dando y recibiendo. Muchas gracias. Bueno, tenemos que ir cerrando esta charla, lamentablemente. Y Berta, me gustaría arrancar contigo. ¿Qué significó para ti recibir el Mayagüel de Plata aquí en el festival? Bueno, para mí fue como muy bello, muy importante. Normalmente, pues a los productores no nos... Sí, hay Arieles como la película entera, ¿no? Pero el Mayagüel fue como algo más personal, algo de mi trabajo como creadora también. Porque también se tiene una idea de que un productor es nada más como el dinero y buscar y financiar y es mucho, para mí es mucho más allá, ¿no? Es realmente ir juntos a hacer una obra y quiero que sea una obra de arte. Muchas gracias, Berta. Ofelia, para ti, hace 8 años, ¿qué significó recibir este premio? Porque más, bueno, hay que decir, el premio viene acompañado por un libro, viene acompañado por un trofeo, viene acompañado pues, por una gran exposición dentro del festival y por esta recepción de cariño que tienen de parte de la gente, ¿no? Sí, es muy estimulante, nos anima, nos alegra el corazón, el sabernos reconocidas y también nos da la oportunidad a veces de decir alguna cosa que hacía falta, porque a mí me tocó cuando entró por primera vez a gobernar, entonces tuve el privilegio de mandarle la primera trompetilla así, ¿verdad? Y eso me alegra mucho porque pues se pudo y me dio mucho gusto recibir ese Mayagüel y lo dedicamos a la lucha por la democracia. Muy bien. Arcelia, para ti. Bueno, siempre es un poco abrumador, sobre todo cuando sientes que todavía no has recorrido pues lo suficiente, ¿no? Bueno, eso es lo que uno siente, pero sí fue como un enorme abrazo de un festival que pues que ha sido mi casa, que aquí se han estrenado la gran mayoría de mis películas y he encontrado al público y podido hablar con él. Es un festival en donde tengo como pues una participación un poco más allá. Y también son ocasiones que te obligan un poco a hacer una evaluación sobre lo que ha sido el camino. Como que en las conversaciones que tuvimos para la elaboración de los magníficos libros que hace Roberto Fiesco para este premio, que ya van, ¿cuántas ediciones que lo haces tú? 7. 7 libros estupendos. Otro anuncio, que no se les olvide que a las 4 presentan el de Dolores. Pero estas conversaciones con Roberto, que además lo sabe todo de todo el mundo, tiene una memoria y es como un registro de todo lo que hace todos los actores y los directores y en fin. Como la primera vez que me entrevistó, yo decía, pero ¿quién es esta persona que sabe todo de lo que he hecho yo? Bueno,
estas conversaciones que tuvimos y esos archivos fotográficos y todas las películas, dices, volteas para atrás y dices, todo eso y que ha aprendido uno, que desaprendió, ¿sabes? Como este proceso de formación en el que está uno permanentemente y que si no estás en un proceso de deformación, pero en fin, pues todo eso está un poco ahí y pues también te llenas de gratitud. En el momento en el que lo recibes es como una especie de mareo, ¿no? Pero realmente es un abrazo muy grande y un momento, pues de los momentos hermosos que nos da la vida artística. Muchas gracias al Festival por el Mayagüel. Bueno, muchas gracias, Arcelia, pero no quiero colgarme un milagrito que no me corresponde, porque el libro de la maestra Ofelia lo hizo Abelino Vilchis, que es un libro fantástico que afortunadamente se consigue. El libro de la maestra Berta lo hizo nuestra querida Ana Cruz, un libro increíble, verdaderamente es un librazazazo, pues, ¿no? Así que, bueno, ojalá que si están por ahí todavía esos libros, valdría muchísimo la pena recuperarlos porque vale mucho la pena leer justamente lo que ellas dicen. Finalmente, querida Dolores, tu sensación ahora que estás viviendo como la temporada del Mayagüel de Plata esta semana. Ando amayagüelada todavía. Son como si trajera unas burbujitas de champán adentro del corazón y en la cabeza. Es muy emocionante, pero sobre todo se me hace hermoso el gesto de reconocer, lo dije la noche que lo recibí, este movimiento que a alguien se le ocurre y ver al otro y reconocerlo. Y es un ejercicio redondo, virtuoso, que va y viene y genera memoria, deja un antecedente. Que también yo, la primera cosa que dije, bueno, pero ahorita ya entré a la etapa de los reconocimientos de mi vida. Oh, dioses, ¿no? Y bueno, justo en la conversación contigo y en la preparación del libro, fue empezar a asomarme y a reconocer la cantidad de cosa hecha y que uno está todavía fuerte, feliz, con ganas, con proyectos, con optimismo, con deseos de continuar, pero que es un momento hermoso que te ayuden a detenerte un poco, a observar lo hecho y a compartirlo en un momento donde todavía estamos aquí vivas, alegres, fuertes y con algo que decir. Entonces me parece un gesto hermoso y estoy tan curiosa de saber el próximo Mayagüel quién será y estaré allí. Amo los libros, los conozco todos, los colecciono, me parece hermoso todo lo que se hace, pero también conversar, hablarnos, decirnos, reflexionar, para que no solo la cosa vaya para atrás, también uno puede desdecirse, desquererse, deshacer cosas o no, amar, abrazarlo, todo, ¿no? Es esto, para mí el Mayagüel es todo esto, una profunda reflexión hermosa. Pues justo con esta palabra que a Dolores le gusta tanto y que fue parte además de lo que significó su presidencia dentro de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que es reconocernos y todo lo que eso significa. Solo quiero despedir justamente esta mesa diciendo que a mí nadie me lo preguntó, pero he tenido la oportunidad de trabajar con ellas de alguna manera muy brevemente, con Dolores en una ópera prima que se llama Asalto al Cine, con Arcelia en la obra de un cineasta muy veterano como Arturo Ripstein que se llama Las Razones del Corazón y después de dirigirla en un pequeño corte llamado Fisuras, con la maestra Ofelia, con otro maestro de la misma generación que el maestro Ripstein, aunque se odian, que es Sergio Oljovich, en 1938, sí se odian. No, Oljovich y Ripstein. No, ustedes no. Y con la maestra Berta, sí, en algún proyecto con Paul Leduc, que lamentablemente no ocurrió
hacia los últimos años bueno, pero tuve la oportunidad de conocer la famosísima Casa del Sur de la maestra Berta, etcétera. Entonces, bueno, me siento como muy, muy privilegiado de haber tocado por ahí un cachito de estas vidas formidables, de estas vidas dedicadas al arte, de estas vidas dedicadas a engrandecer nuestra cinematografía, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Así que démosles un aplauso gigante a estas señoronas de aquí.